es una presentación de Antel. Ingresá a nuestra tienda en línea, carga 40 GB y mantenete conectado. Antel, avanzamos juntos. El Sistema Nacional de Emergencias informó esta noche que hay 492 casos positivos de coronavirus. En esta jornada se realizaron 693 análisis, de los cuales 12 fueron positivos y 681 negativos. De los 492 positivos, ya van 260 pacientes recuperados. El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, cesó este martes a la directora del Departamento de Laboratorios de la Secretaría de Estado, Verónica Seija. En medio de la emergencia sanitaria, Salinas y el subsecretario de Salud Pública, José Luis Sajian, citaron a Seija al despacho del ministro y le comunicaron su cese por disconformidades con su gestión. Un avión de Estados Unidos partirá este miércoles hacia Miami con pasajeros que aún continúan en el crucero Greg Mortimer, fondeado frente a Montevideo. Se hará un corredor humanitario para trasladarlos de manera segura desde el puerto hasta el aeropuerto, ya que son personas que han estado en contacto con el coronavirus. El Mides encontró otro contenedor con donaciones de insumos médicos realizadas en el año 2017 por el Rotary Club de Canadá. La resolución de aceptación de la donación tiene las firmas de la exministra Marina Arismendi y de la directora Graciela Masucci, por lo que se dispuso una investigación administrativa. Guido Manini Ríos cuestionó que el procesamiento del exmilitar Lauri Rodríguez por el homicidio de Iván Morales en 1974 se haya realizado durante las ferias judiciales sanitarias y dijo que se actuó por venganza. El senador de Cabildo Abierto dijo que el pueblo uruguayo tiene derecho a saber la verdad y no la tergiversación de la historia que se ha hecho. Señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches. El gusto de saludarlos. Bienvenidos a la edición central de Red Informativa, que ya comienza rápidamente con el desarrollo de toda la información. Vamos a arrancar hablando de los casos de COVID-19 que se están registrando hoy por hoy en nuestro país, porque el Poder Ejecutivo emitió hace un par de minutos, muy poco rato, sobre las 21 horas, lo que es un informe a través del Sistema Nacional de Emergencia, el SINAE. Allí dio cuenta detalladamente de los datos a esta hora de la jornada. De acuerdo al último relevamiento del día de hoy, informó el SINAE, se procesaron 693 análisis. De ellos, 12 fueron positivos y 681 negativos. Desde el 13 de marzo, informó el gobierno, día en que se declaró la emergencia sanitaria, se han procesado 9.929 test con 9.396 resultados negativos y 533 positivos. Hasta el momento hay 492 casos positivos confirmados de COVID-19 en todo el territorio nacional. 260 de ellos ya se recuperaron y 8 lamentablemente fallecieron. De las 224 personas que actualmente están cursando la enfermedad, 14 se encuentran en cuidados intensivos, ninguno en cuidados intermedios. Del total de casos positivos confirmados, 80 corresponden al personal de la salud. Los departamentos con casos de COVID-19 son Canelones, Colonia, La Valleja, Maldonado, Montevideo, Paysandú, Río Negro, Rivera, Salto y el departamento de San José. Les reiteramos entonces, a esta hora de la noche, según el Sistema Nacional de Emergencia, hay 492 casos confirmados de COVID-19. Vamos a seguir adelante con más información. Indudablemente, uno de los temas que está arriba de la mesa pasa por el retorno a las clases. Recordarán ustedes que el presidente de la República ya lo anunció hace algunos días. El próximo 22 de abril se estaría retomando la actividad a nivel de lo que son algunas escuelas rurales de nuestro país. Bueno, esto ha generado divisiones. Por ejemplo, la coordinadora de sindicatos de la enseñanza se reunió en esta jornada con el CODICEN y remarcó su posición. Insistieron en que no están dadas las condiciones para iniciar los cursos. Los sindicatos entienden que no están dadas las condiciones para retomar las clases el 22 de abril en los más de 900 centros educativos rurales.
La movilidad que se va a producir a partir de la apertura de estos centros son más de 15.000 alumnos que se trasladan, muchos de ellos, miles de ellos, a través de servicios de transporte público, departamentales e interdepartamentales, las condiciones sanitarias de las escuelas, donde muchas de ellas no cuentan con auxiliares de servicio para mantener la higiene necesaria en los tiempos, y además la misma y la propia idiosincrasia que tiene que ver con la profesión docente de un aislamiento social que se nos pide que tengamos con niños tan pequeños como son los niños de educación inicial. Los representantes sindicales le trasladaron estos planteos al presidente del CODICEN, Robert Silva, durante un encuentro que mantuvieron este martes. Señalaron que cuando empezó la emergencia sanitaria, se plantearon distintas etapas en relación a la educación a distancia y, en paralelo, discutir el retorno a las clases presenciales. Lo que nosotros visualizamos, y es una de las críticas que le hemos formulado hoy al CODICEN, es que ese retorno a la presencialidad se discutió en otros ámbitos que no eran el que estaba conformado y con otros tiempos que no eran los acordados. Mañana volverán a reunirse con autoridades del Sistema Nacional de Emergencias. Y a todo esto, los maestros advirtieron por los riesgos de reanudar lo que son las clases presenciales. Afirman que tanto ellos como los propios alumnos se trasladan en ómnibus de línea. Maestros de Cerro Largo se suman a la campaña nacional en redes sociales. A través de las mismas expresan las realidades de cada una de sus escuelas y solicitan no retomar las clases el miércoles 22. Quiero poder enseñar, cuidar, acompañar a mis alumnos de forma segura, por lo que considero que este 22 no deberíamos empezar las clases presenciales en las escuelas rurales, ya que la manera de trasladarnos son los ómnibus interdepartamentales o departamentales con frontera en Brasil, y no están las condiciones sanitarias para poder hacerlo de forma segura. Muy lejos está de la realidad el que la mayoría de los maestros vivan en la escuela rural. Los maestros vamos, los maestros venimos, nos trasladamos en ómnibus una parte y en moto, como en mi caso, la otra parte. La inmensa mayoría de los niños van en los mismos ómnibus de línea que van y vienen hacia la frontera, en este caso a Ceguá. Una campaña que no tiene policlínicas, una campaña que se demora mucho para salir a la ciudad, una campaña que no tiene atención médica de calidad. En el pueblito de Sarandí de Río Negro suben 2 alumnos míos. Estos niños no cuentan en Mazangano ni en Sarandí con ninguna policlínica. Para llegar a ser atendidos tienen que hacer 60 kilómetros a Melo o 50 kilómetros a Bichadero. Entonces queda el temor de mi parte que yo sea contagiada por mi esposo, que viene desde San José, y también a su vez el temor de los padres a que yo lleve el virus, ya que yo vivo en la ciudad de Rivera y acá ya hay casos de coronavirus. Entonces queda el temor que yo esté transmitiendo para los niños el virus. Señores, los docentes también han denunciado en las últimas horas una situación compleja en algunas escuelas rurales donde falta agua potable y esto dificulta el regreso normal a las aulas. La cuenta con los servicios, sí, pero actualmente tenemos un problema de agua, 2x3 se nos rompe la bomba y estamos consumiendo agua mineral, por lo que no es abundante la cantidad con el tema de higienizarse, lavado de manos, cepillado de dientes y esas cosas. En las últimas horas, la Asociación Magisterial de Cerro Largo denunció en un comunicado público que 10 centros educativos no cuentan con agua potable y vienen siendo asistidos por el Comité de Emergencia. Mientras tanto, 11 escuelas no cuentan con auxiliares de servicio y más de 30 docentes utilizan el transporte de pasajeros para llegar a sus instituciones. Varias líneas están reducidas y eso también generaría inconvenientes para los alumnos.
A todo esto, los médicos han solicitado efectivizar medidas antes de que se inicien precisamente los cursos en las escuelas rurales de nuestro país. También sugirieron el traslado de docentes y de alumnos en vehículos de la ANEP. En primer lugar, proponen que el personal docente y no docente sea testeado antes del reintegro a las labores. Le piden a la ANEP que estudie la posibilidad que el personal y los niños que usen transporte lo hagan en los vehículos de la ANEP asignados a cada departamento. Los médicos rurales proponen un régimen de visitas semanales por parte de personal de la salud a las escuelas, utilizando también los vehículos de la ANEP. Plantean que en las escuelas rurales cercanas a las localidades donde se haya constatado personas infectadas, no se reinicien las clases hasta haber testeado los contactos. El último punto es reforzar los elementos de protección para el personal de policlínicas en localidades de menos de 3.500 habitantes. Por su parte, FEMI reclama una negociación similar a la de la construcción antes de reanudar las clases. Todo el proceso que ellos hicieron de dialogar, trabajar y consensuar todos estos protocolos de seguridad es lo que los médicos del interior, con los médicos rurales, con a su vez el gremio de magisterio, estamos pidiéndole al gobierno que también se pueda hacer todo este proceso de trabajar previamente, elaborar estrategias y elaborar todos los protocolos de seguridad como para llevar más garantías de este comienzo de clases la próxima semana. Vamos a cambiar ahora de tema. Les contamos que fue hallado en el puerto de Montevideo un contenedor con insumos médicos. Nicolás Martinelli, quien es director general de Secretaría del MIDES, del Ministerio de Desarrollo Social, dijo que no descartan acciones administrativas tras esta situación. La Dirección General del MIDES realiza un proceso de mejora de gestión y seguimiento de expedientes que permitió dar con el registro de esa donación que en 2017 realizó el Rotary Club de Canadá al Cotolengo de Norión. Hay un montón de insumos médicos, en algunos casos insumos muy técnicos. Sí te puedo decir que en el manifiesto original de carga venía un monto, era aproximadamente unos $2.500, pero que no se condice en lo más mínimo con la realidad de lo que tiene el contenedor. Por ponerte un ejemplo, hay aproximadamente entre 10.000 y 12.000 tapabocas. Si lo tomamos a precio de plaza, $1 por tapaboca ya supera ampliamente esa cifra que venía en el manifiesto. Solamente los contenedores. Después tenés otro tipo de insumos técnicos que son de alto valor. También hay guantes, túnicas, camas, colchones, tubos de oxígeno, máscaras para respiradores, entre otros insumos cuya utilidad ahora evalúa el Ministerio de Salud Pública. Por el tiempo que pasó, los tributos por depósito de mercadería rondan los $10.000 y se busca una forma de exonerar al MIDES de ese pago. Además, se inició una investigación administrativa para saber por qué se perdió el rastro de esa mercadería, cuya constancia de recibimiento tiene la firma de las anteriores autoridades. Hay una resolución del Ministerio de Desarrollo Social, de la administración anterior, de aceptar esa donación, así que sí, hay constancia, se sabía esto ya desde fines del año 2017. ¿Quién la firma y a qué nivel llegaba esa constancia? Fue firmada por la ministra anterior de Desarrollo Social, Marina Arismendi, y por la directora anterior, Graciela Masucchi, que solicita en una carta al Ministerio de Economía la exoneración de determinados tributos. ¿Hubo ya alguna respuesta de parte de la administración anterior de por qué ese contenedor no había sido utilizado? No ha habido respuesta ni tampoco comunicación, y esto tampoco formó parte de la transición, es decir, que durante los meses de transición tampoco se nos informó que existía este contenedor, si bien ya se sabía que el coronavirus era una pandemia que en algún momento iba a llegar al Uruguay. Ya vamos a estar compartiendo con ustedes la palabra de quien fuera la subsecretaria del MIDES, Ana Olivera, la exintendenta de Montevideo, pero antes les contamos que el Ministerio de Salud Pública por estas horas está evaluando el contenido de este contenedor para ver si lo que hay allí es utilizable. A priori no va a estar en el listado de los productos que pueden ser utilizados a partir de ahora o en este momento. Nosotros vamos a reevaluar eso internamente dentro del Ministerio, a ver si puede tener algún otro tipo de uso o efectivamente hay que destruirla. Eso lo vamos a estudiar. En el caso del otro cargamento, había orden de destrucción y el 95% de los materiales eran utilizables. En este caso, ¿había orden de destrucción? Había orden de destrucción de no toda la carga, habían productos
que no estaban para destrucción, pero habían productos que sí estaban ordenados a la destrucción. Por eso vinimos hoy a hacer inspección de cada uno y poder evaluar los mismos y que quede a disposición del Ministerio de Desarrollo Social. ¿Qué justificación se daba para esa orden? Que no existía registro, por eso se había destinado a la destrucción. Nosotros estamos, obviamente, reviéndolo. Recordarán ustedes que hace algunas semanas había aparecido otro contenedor allí en el puerto con insumos médicos. Bueno, en esta jornada el ministro de Defensa Nacional, Javier García, se refirió a la investigación administrativa que se viene llevando adelante al respecto. Se procedieron las primeras notificaciones de quienes tienen que aportar datos en la investigación administrativa para ver justamente todo el proceso, y seguramente en los próximos días van a empezar las citaciones para buscar elementos y llegar al final de un hecho que a nosotros tenemos la obligación de llevar adelante primero por el buen nombre, que significa que cuando el Estado uruguayo, en este caso el Ministerio de Defensa, ahora también el Ministerio de Desarrollo Social, reciben un aporte del exterior, independientemente de quién esté en el gobierno, es el Estado uruguayo. El Estado uruguayo tiene que ser serio y responder por aquello que aceptó recibir y darle el uso que corresponde. Aquí estamos hablando, en el caso nuestro, de material de la salud. Así que en proceso de investigación, y lo otro que nosotros tenemos es prácticamente el material que estuvo durante meses apilado allí, arrumbado en un galpón depósito del puerto, ya ha sido repartido, lo tiene sanidad de las Fuerzas Armadas, y la mayoría de ese material ha sido utilizado justamente en la lucha contra la pandemia, la epidemia. ¿Hubo algún material que debió ser descartado de ese primer embarque? La fiscalización que hizo el Ministerio de Salud Pública dio que prácticamente el 95% estaba en condición de uso, y por eso el propio Ministerio de Salud Pública, en este caso, en esta administración, liberó lo que el Ministerio de Salud Pública en la administración anterior había ordenado destruir. Bueno, volvamos a hablar ahora del contenedor encontrado hace algunas horas en el puerto de Montevideo. Les decía, habló la ex subsecretaria del MIDES, Ana Olivera, dijo que fue el propio Ministerio de Salud Pública quien no autorizó esos insumos hospitalarios. Este contenedor fue una donación que realizó el Rotary Club de Canadá al Cotolengo Don Orione, y que llegó al puerto de Montevideo. El Cotolengo Don Orione comenzó a hacer todos los trámites, y el Cotolengo Don Orione encontró que no podía continuar con los trámites. Por lo tanto, el Rotary Club de Montevideo, en la persona de su presidente, se comunicó directamente conmigo, por eso soy yo la que estoy poniendo la cara. El Ministerio de Desarrollo Social, a lo largo de los años, ingresó muchísimos contenedores con ayudas técnicas. ¿Qué son las ayudas técnicas? Las sillas de ruedas, los paragüitas, las muletas. Entonces, en realidad, esos elementos sí podían ingresar. Por lo tanto, se inicia el trámite pero hay que empezarlo todo otra vez. O sea, el Cotolengo Don Orione le realiza la donación de ese contenedor al Ministerio de Desarrollo Social, y el Ministerio tiene que volver a empezar el trámite, en primer lugar, ante el Ministerio de Economía y Finanzas, para hacer la exoneración. En este momento, más o menos, ¿en qué año estamos? Estamos en el año 2018. Al iniciarse nuevamente el trámite, ¿qué hace el Ministerio de Economía y Finanzas? No le sirve lo que estaba en el expediente anterior, vuelve a consultar al Ministerio de Salud Pública, que dice que reitera que hay una serie de insumos que no se ajustan a la normativa vigente. Yo no soy profesional, el rector es el Ministerio de Salud Pública, no es que le esté echando la culpa a otra institucionalidad. El organismo rector dice que eso debe ser destruido, dice que debe ser destruido. El Ministerio de Economía y Finanzas, luego de recibir ese informe, informa a finales del año pasado al Ministerio de Desarrollo Social. ¿Y qué fue lo que pasó con los materiales que sí podían ser utilizados por el Ministerio de Desarrollo Social? Esos son los que siguen en su trámite.
¿En otra ocasión le pasó que llegara alguna donación al Ministerio de Desarrollo Social de insumos médicos y también se diera esa orden de ser destruida? Efectivamente. Bueno, yo no sé si es común. Nosotros ya habíamos tenido anteriormente, como ministerio, ahí sí directamente, por eso fue que el Rotary recurrió a nosotros, una donación del propio Rotary, donde también vinieron elementos que el Ministerio de Salud Pública no solamente dijo que había que destruirlos, estuvo en nuestro Centro Nacional de Ayudas Técnicas y Tecnológicas para que dichos elementos fueran destruidos. Vamos a cambiar ahora de tema, nos vamos a la localidad de Nuevo Berlín, donde se han intensificado los controles de COVID-19 tras haberse detectado allí un primer caso. Y acá en el departamento de Río Negro son 9 los casos confirmados. Los últimos 3 tienen vinculación con la mujer que fue afectada en la localidad de Nuevo Berlín, que está internada en CTI de Paysandú. De todas maneras, las autoridades departamentales trajeron tranquilidad a la población de Berlín porque los más de 70 test que se hicieron recientemente dieron negativo. Dieron más de 60 test, de los cuales resultó uno positivo, una persona vinculada al núcleo familiar de la señora. Por lo tanto ya está en atención con su prestador de salud. Y a raíz de lo sucedido en la localidad de Nuevo Berlín, las autoridades de salud pública determinaron que se instale un equipo especial para dar asistencia psicológica para varios vecinos de la zona. Sus equipos de psicología actúen y motiven por alguna persona que necesita apoyo psicológico, que lo hagan a través de sus prestadores de salud, a través de los teléfonos que oportunamente se han distribuido dentro de la comunidad de Nuevo Berlín y que son conocidos por todos. Vamos a continuar hablando del coronavirus porque en el departamento de Salto se han instrumentado controles en el ingreso al departamento. Salto fue, junto con Montevideo, de los primeros departamentos donde se registraron casos de COVID-19. Las autoridades sanitarias locales han extremado los controles para evitar que puedan darse nuevos brotes. Y por eso implementarán a partir de este miércoles, en el acceso a la ciudad, una barrera sanitaria. Esto es una prueba piloto que la estamos haciendo un poco leyendo la situación en la que estamos ahora, con casos solamente en recuperación, sin nuevos casos, a pesar de que aumentamos mucho los testeos alrededor de las posibles personas que entran dentro del caso sospechoso según el Ministerio, y los testeos han sido negativos. Entonces es importante que la circulación va a aumentar por los movimientos nuevos que hay de los afrales, de la construcción. Es muy importante controlar el acceso de las personas que sobre todo vienen del sur. 37,3 de temperatura sería la barrera para que aquella persona que entra al departamento, sea en un vehículo o dentro de un ómnibus, va a ser notificado desde el punto de vista confidencial, vamos a decir así, por un mensaje de texto tanto a la persona como a su prestador de salud, para que se revea la situación y vea si realmente eso fue algo circunstancial o amerita un control sanitario más cercano. La directora de Salud recordó a los residentes de Salto que deben minimizar la salida de sus hogares para mantener la baja circulación del virus. Las personas tienen que entender que además de quedarse en su casa, deben circular la mínima cantidad de personas a los mínimos horarios y por eso acompañar las medidas que todavía existen del cierre de escuelas, shoppings y demás. La Intendencia de Artigas retomó sus actividades esta semana tras lo que fue la Semana de Turismo. Después de la Semana de Turismo retomó las actividades anteriores, que eran los servicios esenciales, pero además sumamos el servicio de la atención en la oficina de tributos y de tránsito, porque bueno, hay una serie de trámites que no pueden atrasarse tanto, no pueden demorarse tanto, y bueno, tomando las debidas precauciones según el protocolo del Ministerio de Salud Pública, tanto con los funcionarios como con los contribuyentes que asisten a hacer sus trámites, retomamos las actividades a partir del día de ayer, con obviamente medidas de precaución, como te decía,
policía. En otro orden, la Intendencia de Artigas también decidió comprar más de 100.000 ladrillos para los trabajadores de la costa del río Cuaraim, que están viviendo una situación económica muy crítica. Estamos ahora abocados a lo que es la asistencia social, estamos atendiendo en lo que tiene que ver con comedores y merenderos a más de 1.800 personas, es casi el triple de los usuarios habituales de los comedores. Se les está llevando la comida a domicilio a aquellas personas que están en grupo de riesgo, sobre todo mayores de 60 años, reciben en su domicilio la vianda con la comida del comedor. Estamos ahora haciendo una compra de 100.000 ladrillos a ladrilleros locales, alrededor de entre 1.000 y 1.500 a cada uno de ellos, por lo cual van a ser casi 100 familias que van a verse asistidas por esta compra de ladrillos de la Intendencia, que es habitual, que todo el año la Intendencia compra, pero bueno, ahora dada esta situación decidimos hacer una compra grande. Ahora estamos preparando alrededor de 600 canastas que salen directamente del fondo que constituyó el Intendente con el descuento de los sueldos de directores y de funcionarios de cargos de confianza, de los cuales ahí se van a repartir esas 600 canastas en grupos, sobre todo de trabajadores informales que no están cubiertos por otra asistencia. Antes de cambiar de tema, vamos a comentarles que el Congreso Nacional de Intendentes informó en esta jornada que resolvió extender por 90 días lo que son los vencimientos de las libretas de conducir. En otros asuntos, el ministro de Salud Pública cesó a la directora del laboratorio de la cartera. La funcionaria ya había tenido discrepancias con las autoridades debido a los criterios utilizados. La resolución le fue comunicada a Verónica Seija, directora del Departamento de Laboratorios de Salud Pública, este martes al mediodía por el ministro Salinas y el subsecretario Satjian. La profesional, que venía en su cargo desde el gobierno anterior, ya había tenido diferencias con las resoluciones del ministerio y, según fuentes de la cartera, solía complicar la ejecución de tareas clave que requieren agilidad y adaptación para atender la emergencia de COVID-19. Además, entienden, había actuado con deslealtad, en parte por no ser personal de directa confianza de las nuevas autoridades en un lugar clave para el manejo de los diagnósticos de coronavirus. Desde la cartera comunicaron oficialmente que la decisión de las autoridades fue para fortalecer el trabajo y la gestión del laboratorio del Ministerio de Salud Pública y designaron a la doctora Cristina Mogdassi para estar al frente. Cabe recordar que el 25 de marzo, 6 directores de salud pública, entre ellos Seija, pusieron su cargo a disposición, pero esto fue desestimado entonces por el ministro. El Senado resolvió en esta jornada eliminar lo que es la partida de prensa, lo que antes había ocurrido en la Cámara de Representantes. Estos recursos serán destinados al Fondo Coronavirus. Por unanimidad, la Cámara de Senadores aprobó eliminar las partidas de prensa y que ese dinero se destine a rentas generales. Esto va a rentas generales, pero ya hemos transmitido al Ejecutivo la voluntad que esto sea para el fondo COVID-19. 1 millón de pesos por mes aproximadamente, lo que sería 12 millones al año. Esta resolución del Senado es igual a la que adoptó la Cámara de Diputados días atrás. Por lo tanto, no va a existir más dentro de lo percibido por los legisladores. Mañana, en acuerdo con todas las bancadas, la Cámara de Senadores votará una resolución para destinar $1 millón al Fondo Coronavirus, recientemente creado para atender la emergencia sanitaria y social como consecuencia de la pandemia. Las sucesivas presidencias de los últimos años de la Cámara de Senadores han efectivizado un ahorro en los gastos, ha venido siendo sostenido y hemos decidido que también parte de esos ahorros contribuyan al fondo COVID-19, vista la coyuntura que a nivel nacional estamos pasando. Vamos a continuar con temas parlamentarios porque el senador de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, cuestionó al Poder Judicial y dijo en esta jornada hasta cuándo se seguirán realizando actos de venganza al referirse al procesamiento de un militar retirado. En un momento de feria judicial sanitaria, en la cual la justicia no actúa en un sinnúmero de casos. Hace un par de semanas sí hubo justicia para encarcelar a un militar de avanzada edad y con enfermedades varias. Aquí viene a mi mente aquellos dichos de la entonces ministra de Defensa Nacional, Azucena Berruti, que decía que esto se parece más a venganza que a justicia. Y ahí viene una serie de preguntas. ¿Hasta cuándo seguirá actuando este tipo
de venganza. Era necesario, era imprescindible detener en estos momentos de pandemia al capitán Lauri Rodríguez con todas sus vulnerabilidades, después de una década en la cual se le estaba llevando el proceso. ¿Hasta cuándo se seguirán procesando y encarcelando militares octogenarios por hechos ocurridos hace 50 años? El pueblo uruguayo en más de una ocasión expresó en las urnas su voluntad de dar vuelta a esta página dolorosa de nuestra historia. El pueblo uruguayo tiene derecho a no seguir sumergido en el odio que unos pocos irradian hacia el resto de la sociedad, haciéndola pagar. Señor senador, si me permite. Por sus desvaríos sesentistas. Ya termino. Ya termino, señora presidenta, ya termino. Por sus desvaríos sesentistas, en los cuales costó muchísima sangre y daño a nuestro país. El pueblo uruguayo tiene derecho a saber la verdad y no la tergiversación de la historia que se ha hecho, sobre todo las nuevas generaciones, incluso en los textos de estudio. Por eso yo creo que lo que sufrió Lauri Rodríguez fue un atropello, una violación a los derechos humanos, y creo que tiene que haber responsabilidades si es que estamos en un Estado democrático. Por último y terminando, hoy es 14 de abril. Hace 48 años en este país ocurrieron cosas muy graves que llevaron a que el Parlamento democrático de la época, libremente elegido unos pocos meses antes, declarara o dictara una ley que establecía que el país vivía en estado de guerra interna. Señores, antes de cambiar de tema, les decimos que indudablemente lo que ocurrió de inmediato fue un rechazo por parte de los legisladores de la oposición. El senador Daniel Olesker escribió: no está bueno usar la media hora previa en el Senado para reivindicar torturadores. Escuchamos con mucha tristeza y sobre todo con el dolor de que en un parlamento democrático se reivindiquen violadores de los derechos humanos. El senador comunista Óscar Andrade escribió: muchos años después, un día triste para la democracia, se usa la media hora previa del Senado para defender a violadores de derechos humanos durante la dictadura. El economista Pablo Ferreri puso: triste, muy triste utilizar el Parlamento para defender a torturadores y violadores de los derechos humanos. Imagino a varios integrantes de la coalición multicolor sintiendo vergüenza ajena. Carolina Cose, en tanto, escribió: un connotado miembro de la coalición de gobierno defiende públicamente a torturadores y ataca al Poder Judicial, acusándolo de actuar con revanchismo y violar los derechos humanos. Sus palabras se oficiaron a la Suprema Corte de Justicia y al Poder Ejecutivo. Será fundamental conocer la respuesta ante este ataque al Estado de Derecho. Gerardo Núñez, del Partido Comunista, escribió: Manini decía no tener nada que ver con la dictadura, pero está comprometido en proteger a los violadores de derechos humanos. Defender a Lauri Rodríguez es defender torturadores, es ponerse del lado de los represores, de la impunidad. Vaya si tendrá que ver el pasado reciente en el presente. La exdirectora de secundaria Celsa Puente, por su parte, escribió: repudiable. No se puede permitir que un senador de la República intente justificar lo injustificable. El derecho a la vida, a la libertad de expresión y pensamiento, a no tener que ser torturado y maltratado por las ideas, son condiciones que deberemos defender sin descanso. Y Sebastián Agobián escribió: se enojaron cuando calificamos a la coalición multicolor como la coalición de derecha y ultraderecha. ¿Ahora nos van a seguir discutiendo ese calificativo? Lo de Manini es repudiable, porque no se trata de vergüenza, es por verdad y justicia. La impunidad nos gobierna nuevamente. Señores, es tiempo de hacer la primera pausa. Venimos enseguida con más información. A la gripe, ponele el brazo. Si tenés más de 75 años, podés vacunarte contra la gripe. Tenés que agendar turno previamente a partir del 13 de abril en trámites.gov.uy o a través del 0800-4567 para evitar aglomeraciones. Cuidándonos entre todos, somos más fuertes. Ministerio de Salud Pública. ¿A qué nos dedicamos? Nosotros hace 40 años que estamos en Plaza. Nosotros tenemos una empresa familiar de transporte y en el año 2007 fue que empezó el primer Jack.
el azul, que fue el primer Jack que entró acá al Uruguay, que papá tuvo la decisión de jugársela y comprarlo. Ya tenemos 5 camiones hoy por hoy en la flota que por algo... O sea, esto es clarito, 2007, 2010, 2013, 2016. Quiere decir que en el 19 tenemos que comprar sí o sí. Porque uno sigue en esto porque si no hubiera cambiado de marca, digo yo. Si me hubieran dado por cada recomendación un pesito, ya estaba. Porque todo el mundo te venía a preguntar, ¿y esto qué? ¿Y cómo anda? Sí, ¿viste? ¿Para qué vamos a hacer prueba ahora? Ya sabemos lo que es el Jack. Fuertes en garantía, fuertes en rendimiento, fuertes en ventas. Camiones Jack, la marca fuerte. Campaña de bien público en el marco de la Ley 19.307. ¿Cómo deben protegerse del coronavirus COVID-19 las personas con mayor riesgo de enfermarse gravemente? Mantener una distancia segura en forma cotidiana, además de dormir en habitaciones separadas y ventiladas de forma frecuente. No compartas el mate, vasos, botellas, platos, toallas o cubiertos. Desinfecta a diario interruptores, mesas, respaldo de sillas o pestillos. Lava con mayor frecuencia ropa, sábanas y toallas. En caso de fiebre alta y dificultad para respirar, llama inmediatamente al prestador de salud. Plan Nacional Coronavirus, Ministerio de Salud Pública, Presidencia de la República. En Movistar, sabemos que estos días precisás estar más conectado y que si todos colaboramos, salir adelante es más fácil. Por eso, te duplicamos todas las recargas que realices desde la app Mi Movistar o en nuestra web. Cuídate y recarga desde tu casa que te rinde el doble. Bájate la app Mi Movistar. Es gratis. Cuidémonos entre todos. Movistar. Hacemos todo pensando en vos. ¿Por qué se adelgaza en grupo y se engorda soledad? Porque el obeso, cuando está solo, solamente apela a la voluntad. Y cuando está en un grupo, se compromete con él, se compromete con sus compañeros de grupo, se compromete con la coordinación. Se habla el mismo idioma, se ve que no es solo en este problema, sino que hay mucha gente que también lo padece. Así que cuando tenga problemas, siga conectado al grupo. No deje de participar. Es la única manera que usted se va a dar la chance de poder reengancharse nuevamente y entrar en el camino hacia la delgadez y la sobriedad. Se lo merece, dése la oportunidad. Cada día queremos estar más conectados con vos. Presentamos nuestra nueva página web, donde encontrarás todo lo que necesitas. Ingresá a lared.uy y encontrarás nuestra programación, contenido multimedia, transmisiones en vivo, noticias, eventos, redes sociales e incluso podrás contactarte con nosotros y mucho más. Ingresá ahora. Lared.uy. La Red. Tenés que ver. Señores, se está cumpliendo un mes de lo que es la detención de la actividad deportiva y en este contexto les contamos que cuerpos técnicos, clubes y también los árbitros emitieron un mensaje en este sentido. Hoy se cumple un mes que se suspendió la actividad del fútbol aquí en Uruguay. Para los deportistas y los amantes del fútbol, esto significa mucho tiempo y extrañamos estar en nuestro ambiente. Sabemos que hay temas prioritarios como la salud de las personas y entre todos cuidarnos para combatir este virus, pero bueno, tenemos que seguir activos y entrenándonos. En mi caso lo hago dentro de mi hogar. La incertidumbre es grande porque no sabemos cuándo ni cómo vamos a volver, pero bueno, cuanto más nos cuidemos, antes será el regreso. Así que esperemos pronto encontrarnos en una cancha de fútbol. Todos estos días sin fútbol han sido realmente muy duros para todos los que lo sentimos como una pasión y a su vez en este caso como una profesión también. Es muy difícil no poder ejercerla, es duro no ver a los jugadores, no ver todo el contexto del club y el lindo momento que estábamos viviendo, pero somos conscientes también de que primero como ciudadanos hay que tratar de superar esta pandemia, este virus y hacer caso a las autoridades competentes y quedarnos en casa, y el fútbol pasa a un lugar secundario. Extrañamos muchísimo, con los jugadores estamos en contacto vía Zoom, pero todos sabemos que no es lo ideal
que el fútbol es otra cosa, por algo es un deporte colectivo. Obviamente que extrañando un montón la actividad, hace un mes que estamos sin fútbol, intento mantenerme motivada dentro de lo que se puede, haciendo actividad física para no perder la forma física ni que hablar. Hoy por hoy es difícil mantenerse motivado porque hay mucha incertidumbre de lo que va a pasar, de cuándo va a retornar la actividad, así que bueno, creo que hoy por hoy lo más importante es ser disciplinado, por encima de la motivación. Hoy por hoy la disciplina creo que es fundamental en todos los aspectos, la disciplina desde cuidarnos, de lavarnos las manos, de desinfectar todo. Bueno, en la parte física deportiva pasa lo mismo. Si bien no tenemos actividad, creo que hay que ponerse objetivos cortos, a corto plazo, de todos los días movernos un poco. Lo más positivo de todo es que nos hace reflexionar. Creo que el fútbol uruguayo le va a servir un verdadero cambio, que yo lo venía anunciando desde hace un tiempo. Una ubicación, nosotros no podemos correr atrás del primer mundo, y hoy el primer mundo se va a acercar un poco más al fútbol uruguayo, porque van a haber cosas mucho más realistas y vamos a estar más cerca de poder seguir creciendo a la manera uruguaya que es la que necesitamos. Tanto tiempo sin ir a la cancha, sin los entrenamientos, después de todo el trabajo que he empezado a hacer con Sudamérica, estuvo bueno. Yo qué sé, no sé, vas a acordar de la época adolescente cuando te gustaba una piba, la veías de 20 metros y si nunca te has llegado a hablar con la gurisa era imposible que se enterara que a vos te gustaba. Y esto es exactamente lo mismo, porque estás hablando con jugadores, con Omar, con el técnico, con los directivos, con el presidente, con amigos, con gente de fútbol, con mi hijo que juega en Racing, y estás como loco porque no pueden ir a la cancha, ni hacer aglomeraciones, ni podés ir a ningún lado. La verdad que es un sabor como agridulce que tenés. Obviamente que no está fácil la situación, no es normal, es muy atípica para todos los uruguayos, y bueno, en el caso nuestro que día a día estamos haciendo deporte de exigencia, nos genera un desfasaje en el entrenamiento normal, así que bueno, siguiendo los planes de las rutinas que nos mandan los profes día a día, vamos tratando de no perder tanto físico, aunque es difícil, pero por lo menos sí de quemar un poco calorías, y después acompañada con una buena alimentación y una dieta muy balanceada, porque la verdad que se puede sentir el tema de los kilitos de más a la hora de volver a los entrenamientos. El tema del COVID-19, del coronavirus, está afectando todas las áreas. Ven ustedes, esta noche la Cámara de Comercio y Servicios informó que se posterga lo que vendría a ser la celebración del Día de la Madre. Habitualmente en el mes de mayo, estaba prevista para el 17 de mayo, pero ahora lo que se está anunciando es por lo menos postergarla en principio para el 7 de junio. Eso sí, se están dadas las condiciones, sobre todo lo que tiene que ver con el distanciamiento social. Pero bueno, esto también viene siendo noticias por estas horas, lo que es la postergación de la celebración del Día de la Madre, una instancia comercial que quedará también para más adelante. En el panorama internacional les comentamos que el coronavirus continúa afectando intensamente a varios países del mundo. Los más afectados, Italia y España. En este último, por ejemplo, se han retomado algunas actividades paulatinamente. Con más de 120.000 muertos en el mundo desde que surgió en diciembre en China, la pandemia de COVID-19 parece que empieza a remitir en Europa, donde los países ya planean cómo salir poco a poco del confinamiento. Papelerías, librerías y tiendas de productos infantiles pudieron reabrir este martes en Italia, el país más golpeado en Europa, con más de 21.000 muertos, aunque no todas las regiones decidieron aplicar la medida por precaución. Pese a que el confinamiento se mantiene hasta el 3 de mayo, Italia también autorizó el reinicio de las actividades forestales y agrícolas, siguiendo los pasos de España, donde el lunes se reactivó parte de la construcción y actividades industriales. Este martes, España superó los 18.000 muertos por COVID-19. El confinamiento allí seguirá vigente hasta el 25 de abril, aunque las autoridades sanitarias consideran que el pico de la epidemia quedó atrás. En Francia, la epidemia de coronavirus ha dejado al menos 15.729 muertos desde principios de marzo.
El presidente Macron anunció que el confinamiento continuará hasta el 11 de mayo, cuando las guarderías y escuelas abrirán paulatinamente, pero no será el caso de las universidades, que no podrán retomar las clases presenciales antes de las vacaciones de verano. Los lugares de reunión, restaurantes, cafés, hoteles, cines, teatros, salas de espectáculos y museos permanecerán cerrados en esta etapa. Los grandes festivales y eventos de largas audiencias no se llevarán a cabo al menos hasta mediados de julio. En el Reino Unido, los fallecidos en hospitales sobrepasan ya los 12.000 y la pandemia amenaza al país con una recesión histórica, con una caída de su PBI que podría alcanzar un 13%, según proyecciones oficiales. Señores, según un sondeo de Ipsos, Uruguay y Argentina son los países que encabezan la lista dentro de los mejores que han manejado la pandemia y sus efectos. Según el manejo que cada gobierno de América Latina le ha dado a la pandemia de coronavirus, los encuestados consideran que Uruguay y Argentina son los que mejor lo están haciendo, con una aprobación del 62%, seguidos por Perú 59%, Colombia 56% y Chile 51%. En una escala media se ubican Bolivia, Cuba, Panamá y Ecuador, mientras que con una calificación negativa aparecen Brasil 14%, México 12% y Venezuela 11%. A título individual, el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou encabeza la lista con un 59% de aprobación en la gestión de una situación extrema como la actual, seguido por el presidente peruano Martín Vizcarra con el 56%, mientras que sus pares de México, López Obrador, Brasil, Jair Bolsonaro y Venezuela, Nicolás Maduro, son criticados por una reacción tardía, según el estudio de Ipsos, que consultó a 353 líderes de opinión y periodistas de 14 países entre el 27 de marzo y el 6 de abril. El nuevo coronavirus ha provocado al menos 3.000 muertos en 30 países de América Latina y el Caribe, la gran mayoría en Brasil, el país más afectado por la pandemia en la región, que según cifras oficiales suma un total de 70.193 personas infectadas. Mientras tanto, unos 2.200 argentinos varados en Andorra, la mayoría trabajadores temporales de las estaciones de esquí, a punto de quedarse sin dinero, exigen en las redes sociales y los medios de comunicación que el gobierno les facilite el regreso a su país. Yo creo que si me tengo que quedar aquí hasta mayo, podría subsistir, pero si tengo que comprar un billete de avión para volver, no me alcanza. O sea, no tengo más dinero. Y en Argentina también nos cobran un impuesto por usar las tarjetas de crédito, un impuesto que no han sacado, que es el 30% y un límite de $200 mensuales. O sea que tampoco puedo utilizar mis tarjetas de crédito. Seguimos adelante con información local. El canciller de la República, Ernesto Talvi, anunció la extensión de la operación Todos en Casa. La operación va a ser similar en cuanto a las garantías y en cuanto a la logística a la que tuvimos el viernes pasado, desde el puerto hasta el aeropuerto. Una vez terminada esta operación no va a haber ningún pasajero a bordo. Los únicos pasajeros que van a quedar son los que tenemos internados, los 5 que tenemos internados, aunque uno hoy va a ser dado de alta en hospitales de Montevideo. Un avión sanitario los trasladará a Miami, desde donde volarán a sus respectivas ciudades de Estados Unidos, Canadá, Inglaterra y Europa continental. Solo quedarán a bordo los tripulantes, que luego de la cuarentena seguirán su ruta a Las Palmas. Cancillería también realiza gestiones con gobiernos de la región para seguir repatriando uruguayos. En los próximos días podría confirmarse otro vuelo charter desde Australia, un buquebús a Argentina para llevar y traer ciudadanos varados, así como también operaciones para traer compatriotas que siguen en Europa. Al mismo tiempo hay conversaciones con el gobierno chino para poder traer donaciones realizadas por aquel país. Vamos a compartir ahora con ustedes detalles de lo que es esta operación de traslado de cruceristas del Greg Mortimer. A primera hora de este miércoles se realizará el vuelo sanitario de pasajeros del crucero Greg Mortimer, que retornará en Estados Unidos, organizado por la empresa de cruceros. El avión llegará este martes al aeropuerto de Carrasco y partirá mañana hacia Miami. Los pasajeros serán trasladados desde el puerto hasta el aeropuerto de Carrasco, a través de un corredor humanitario implementado por el gobierno de nuestro país para garantizar el traslado seguro de los pasajeros que han estado expuestos al coronavirus COVID-19.
Viajarán los 6 ciudadanos estadounidenses y los demás pasajeros de otras nacionalidades, entre los que hay canadienses y europeos. Estos luego tomarán vuelos de evacuación médica hacia sus respectivos países de origen. Las gestiones de la Embajada de Estados Unidos en Uruguay permitieron que esas personas puedan ingresar a Estados Unidos solo en tránsito. A través de un comunicado, el gobierno de Estados Unidos hizo saber su gratitud al gobierno de Uruguay por los esfuerzos para repatriar ciudadanos estadounidenses durante esta crisis global de coronavirus. Señores, vamos a cambiar ahora de tema. Las gremiales rurales estuvieron hoy con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, también con el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca. Se anunció allí lo que será la colaboración de más de 100 millones de dólares para el fondo coronavirus. Al respecto habló el secretario de Estado, Carlos María Uriarte. En primer lugar, destacar de que es un aporte espontáneo. Esto no se lo pidió nadie al sector para que lo hiciera y en el marco de todos los esfuerzos que el gobierno viene haciendo, el sector reaccionó de esta forma. Y también destacar de que eso se hace en un momento de crisis. Es de alguna manera más fácil aportar cuando hay abundancia y mucho más difícil cuando hay escasez, como es este momento. Por eso es que valoramos el doble o el triple, mucho más este gesto que el sector ha tenido, cuando el gesto de dar cuando no se tiene es mucho más importante. Vamos ahora a repasar la cotización de las principales monedas. Dólar 42.25 a la compra, 44.45 a la venta. Euro 45.28, 50.22. Real 9.19, 11.13. Peso argentino 0.32, 0.84. Unidad indexada 4.503. Unidad de reajustable 1.260 con 18. Hacemos la última pausa, venimos enseguida. Campaña de bien público en el marco de la Ley 19.307. Si no tengo otra alternativa que salir, ¿cómo me protejo del coronavirus COVID-19 al llegar a casa? Al volver a casa, no toques nada. Deja el bolso y las llaves en una caja. Deja tus zapatos en la entrada, sacate la ropa que usaste y dejala en una bolsa para lavarla luego. Limpia el celular y los lentes con agua y jabón. Si estabas paseando a tu mascota, limpia sus patas antes de ingresar a tu hogar. Lávate las manos, muñecas, cara, cuello o duchate. Limpia las superficies de todo lo que hayas traído de afuera con hipoclorito de sodio antes de guardarlo. Plan Nacional Coronavirus. Ministerio de Salud Pública. Presidencia de la República. En Movistar sabemos que estos días precisás estar más conectado y que si todos colaboramos, salir adelante es más fácil. Por eso, te duplicamos todas las recargas que realices desde la app Mi Movistar o en nuestra web. Cuídate y recarga desde tu casa que te rinde el doble. Bájate la app Mi Movistar. Es gratis. Cuidémonos entre todos. Movistar. Hacemos todo pensando en vos. A la gripe, ponele el brazo. Si tenés más de 75 años, podés vacunarte contra la gripe. Tenés que agendar turno previamente a partir del 13 de abril en trámites.gov.uy o a través del 0800-4567 para evitar aglomeraciones. Cuidándonos entre todos, somos más fuertes. Ministerio de Salud Pública. ¿Por qué se adelgaza en grupo y se engorda soledad? Porque el obeso, cuando está solo, solamente apela a la voluntad. Y cuando está en un grupo, se compromete con él, se compromete con sus compañeros de grupo, se compromete con la coordinación. Se habla el mismo idioma. Se ve que no es solo en este problema, sino que hay mucha gente que también lo padece. Así que cuando tenga problemas, siga conectado al grupo. No deje de participar. Es la única manera que usted se va a dar la chance de poder reengancharse nuevamente y entrar en el camino hacia la delgadez y la sobriedad. Se lo merece, dése la oportunidad.
Seguimos compartiendo con ustedes más información en esta edición central. Les comentamos que la Intendencia de Salto, el Ejército y el SECOED realizan 3 veces por semana una olla popular para 1000 personas en el departamento. Para nosotros es un honor presentar hoy la tarea del Ejército Nacional en conjunto con la Universidad de la República y la Intendencia de Salto. Estamos apoyando ollas populares que surgieron espontáneamente en toda la ciudad. La verdad que es una manifestación social que tiene muchos hilos, son cuestiones que tienen que ver con la afectividad, con la solidaridad, con demostraciones populares. Bueno, la verdad que me enorgullece presentar esta tarea. Esto se planificó en conjunto con la Universidad de la República y el Ejército y se va a hacer la distribución en 8 ollas populares que en un total de 42 que hay en la ciudad. Obviamente que durante 3 días en la semana, martes, miércoles y viernes, todos a distintas ollas que se van a ir apoyando. Y bueno, estamos realmente en una actividad que nos enorgullece y ojalá que no dure, que pueda de alguna manera pasar la emergencia que estamos pasando con el coronavirus y realmente que esto sea una anécdota dentro de nuestros antecedentes. ¿Y toda la materia prima aporta la Intendencia en este caso? Sí, la materia prima la aporta la Intendencia. Obviamente estamos por intermedio del SECOED, estamos recibiendo donaciones también en el SECOED para este tipo de actividad. Además se complementa con otra estrategia que nosotros estamos desplegando en la ciudad y en la campaña, que es la distribución de canastas de una donación que recibimos. Por tanto, son 2 estrategias que la Intendencia está desplegando en conjunto con otras instituciones. No es en solitario, sino en conjunto en un trabajo interinstitucional bien interesante que estamos apoyando. Bien, teniente, 1000, en este caso, porciones se van a distribuir en distintos puntos de la ciudad. ¿Cuánto lleva en este caso la elaboración de una lenteja que salió hoy? Bueno, sí, es bastante complicado, pero bueno, la unidad tiene el material humano y sus capacidades logísticas y lo puede hacer perfectamente. Para esta cena comenzaron hoy alrededor de las 11 de la mañana para que estuviese pronta ahora y bueno, y mañana vamos a repetir el procedimiento y el viernes lo mismo y así hasta que tengamos los víveres que nos facilita el SECOED departamental. Repasamos ahora 3 informaciones destacadas de esta jornada. El ministro del Interior, Jorge Larrañaga, anunció que no hay ni un solo caso positivo de COVID-19 en los centros carcelarios del país. Habían 13 reclusos en aislamiento en los distintos centros y a la espera de los resultados de los test. De ellos, 10 resultaron negativos y se espera el resultado de los 3 restantes. La coordinadora de sindicatos de la enseñanza asegura que las condiciones sanitarias no están dadas para el retorno de las clases presenciales. Hoy se realizó una reunión entre el CODICEN y la CESEU, donde se planteó por parte de los gremios que se revisara la resolución de reiniciar las clases el 22 de abril en las escuelas rurales. El Senado votó la eliminación de las partidas de prensa para los senadores, como lo habían hecho anteriormente los diputados. La Cámara Alta pretende que esos recursos, de aproximadamente 1 millón de pesos mensuales, sean aportados al Fondo Coronavirus. Vamos ahora a repasar los números favorecidos en la quiniela nocturna. Primer premio 043, del segundo al décimo 413, 469, 235, 989, 906, 309, 152, 293 y 465. Del undécimo al vigésimo 999, 133, 845, 982, 035, 526, 678, 545, 297 y 460. Por reiteración para la tómbola se sortearon los números 04 y 15. Vamos ahora a compartir con ustedes el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Hoy de noche estará fresco y ventoso, el cielo cubierto con posibles precipitaciones.
La temperatura máxima será de 17 grados. Mañana miércoles estará fresco, el cielo nublado con algunas precipitaciones. Las temperaturas extremas previstas oscilarán entre 16 grados de mínima y 18 de máxima. El pronóstico para los siguientes 3 días. En la zona oeste del país se presentará templado con cielo claro. En la zona norte estará templado, el cielo claro y se registrará un leve aumento de la temperatura. En la zona este estará fresco y algo ventoso, el cielo parcialmente nublado. Finalmente en la zona sur estará fresco y ventoso, el cielo algo nublado y nublado. Señores, antes del final